7:04 de la mañana. Gracias, amigos, por estar allí y por permitirnos estar con ustedes. Recuerden mi cuenta en Twitter, que es la misma en Instagram, @EduRodríguezG. Mi primer invitado de la jornada de hoy es Francisco Alfaro, politólogo, doctor en estudio de paz y conflictos, consultor de organizaciones nacionales e internacionales en materia de mediación y análisis de conflictos, investigador en historia de los procesos de paz. Francisco, buenos días, bienvenido. Eduardo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, pudiéramos empezar por muchos aspectos, Francisco, pero quisiera tomar uno que tiene un carácter informativo, reiterativo diría yo también, que es la posición de la Unión Europea. Ayer una vez más, Josep Borrell destacaba que en las condiciones actuales muy poco le va a sumar a las soluciones que necesita Venezuela y a los caminos de la democracia estas elecciones previstas para el 6 de diciembre. En aras de los esfuerzos que desde Venezuela se estén haciendo y también desde el exterior, ¿cómo calificas tú, por ejemplo, lo que ha sido la intención de la Unión Europea, que además llegó al extremo de enviar una misión a Venezuela, que se reunió hasta con el propio Consejo Nacional Electoral? Es más, Josep Borrell tuvo que explicar por qué tomó una decisión. Dijo que lo hizo a pedido del G4. ¿Cómo has visto tú esa gestión? Mira, sin lugar a dudas, la Unión Europea, específicamente en la persona de Josep Borrell, pues ha tomado una iniciativa muy importante, visto que desde hace meses el juego político en Venezuela está trancado, ¿no? Recordemos que a finales del año pasado se paralizó el mecanismo de Oslo, que era el mecanismo previsto para la interlocución entre el G4 y el gobierno de Maduro, y ese mecanismo pues quedó suspendido. Pudiésemos conversar después las razones por las cuales queda suspendido, pero bueno, a partir de allí pues se genera pues todo un proceso de incremento progresivo de la violencia desde todo punto de vista. Recordemos pues la toma violenta del Palacio Legislativo, después los eventos de Macuto, posteriormente pues un incremento también de la violencia desde el punto de vista discursivo y desde el punto de vista de algunas acciones. Después vemos los informes que ha emitido pues Naciones Unidas, la oficina específicamente de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y mientras todo esto sucede vemos que el juego político, la dinámica política está trancada. ¿Por qué está trancada? Porque bueno, desde hace ya varios años en Venezuela se ha producido un proceso de desinstitucionalización que se ha venido agravando, ¿no? El hecho de que tengamos dos personas que se abrogan a sí mismas la jefatura del Estado, tengamos dos asambleas, dos tribunales, dos fiscales y probablemente en algún momento tengamos entonces dos consejos electorales, lo que nos habla justamente es de un proceso de desinstitucionalización que tiene consecuencias a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea asumió un rol justamente de facilitador para buscar la manera de destrancar eso. ¿En qué sentido? Las elecciones legislativas previstas en la Constitución son las que pueden permitir que el país no siga desinstitucionalizándose. Y esa una buena elección, una elección con condiciones, lo cual implicaría justamente esa petición que hacía Josep Borrell, una posposición de la fecha, un envío de una comisión de observación electoral y por supuesto la participación de un sector al menos representativo de la oposición es lo que podría garantizar en parte la continuidad de la Asamblea Nacional como el único poder público que queda en pie. No hacerlo, forzar a trancas y barrancas pues una elección, con todas las críticas que ha habido desde el punto de vista de las condiciones, desde el punto de vista de los lapsos, de los procesos de auditoría que se han hecho, que hasta ahorita son todos muy ambiguos hasta la fecha de hoy. Sencillamente lo que va a hacer es agravar aún más el conflicto. Entonces, yo siento que no haber aprovechado esta oportunidad, por un lado, nos va alejando de un proceso de reinstitucionalización necesario en el país para poder ir saliendo progresivamente del conflicto, pero por otra parte siento que la comunidad internacional puede llegar a un punto de hastío, de agotamiento, porque bueno, ya son muchos años donde la comunidad internacional ha buscado distintos mecanismos
y ninguno ha funcionado desde el punto de vista diplomático. Entonces esto también puede generar un cansancio a nivel internacional, lo cual puede ser muy preocupante. Eso suena a aislamiento para Venezuela, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esto puede generar, Eduardo, a mediano plazo un aislamiento para Venezuela por dos motivos. El primero es que, bueno, efectivamente estamos sufriendo en los actuales momentos con un aislamiento internacional desde el punto de vista político, visto que, bueno, tenemos una figura que tiene control sobre el territorio, más o menos, puede decirse que sí lo tiene, aunque cada vez vemos un proceso además de fragilización de las capacidades del Estado, eso no se nos puede escapar de la vista, y al mismo tiempo tenemos otro que es reconocido por gran parte de la comunidad internacional democrática y de gran parte de los organismos multilaterales económicos. Entonces, a nivel político estamos aislados cada vez más, y desde el punto de vista económico, pues cada vez va a ser más difícil la situación del país, justamente por ese mismo aislamiento. Yo lo que digo es que, y es una cosa que sobre la cual llamo la atención, es que una elección como esta, trancas y barrancas, que se realice pues en el próximo mes de diciembre, pudiese darle a Maduro pues un escenario donde él quizás se sienta mucho más cómodo, ¿no? Con una asamblea que podría quedar más cercana a los intereses del PSUV, es decir, una asamblea mayoritaria de las fuerzas del Partido Socialista Unido de Venezuela en detrimento de la oposición. Pero el tema es que eso a mediano plazo, a corto o mediano plazo, se le puede revertir al mismo Nicolás Maduro, en el sentido de que una Asamblea Nacional de ese tipo muy probablemente no va a ser reconocida por gran parte de la comunidad internacional. Entonces, claro, eso evidentemente nos aísla, pero también hemos visto que con el proyecto de la ley anti-bloqueo, lo que estamos viendo es una jugada también de Maduro en cuanto a un mayor compromiso con las potencias que lo han venido apoyando, lo cual puede ir sin lugar a dudas en detrimento también de los intereses nacionales, y eso hay que tener cuidado con eso. Francisco, es uno de los puntos previstos para esta conversación. Tengo que ir a la pausa. Quiero que al regreso iniciemos tu análisis por allí. Dice el Correo del Orinoco que 89.7% de la población está de acuerdo con la ley antibloqueo que hoy discute la Asamblea Nacional. Yo he buscado por todas partes, confieso mis limitaciones, pero no encuentro cuál es la fuente de este estudio. Sin embargo, hemos visto que hasta el Partido Comunista de Venezuela se ha mostrado en desacuerdo con esta ley antibloqueo. Dice también aquí esta primera página, el canciller Arreaza: no existe posibilidad de aplazar las elecciones parlamentarias. Reiteró disposición de Venezuela al diálogo con la Unión Europea. Vuelve a aparecer la palabra diálogo. Al regreso, yo quiero que tú nos indiques, en definitiva, hacia dónde puede llevar a Venezuela esta ley antibloqueo. Amigos, regresaremos con Francisco Alfaro.